El despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es un concepto político que surge en el siglo XVIII, que se enmarca dentro de las monarquías absolutas y que pertenece a los sistemas de gobierno del antiguo régimen europeo, pero incluyendo las ideas filosóficas de la Ilustración, según las cuales las decisiones del hombre son guiadas por la razón. Los monarcas de esta doctrina contribuyeron al enriquecimiento de la cultura de sus países y adoptaron un discurso paternalista. También se le suele llamar despotismo benevolente o absolutismo ilustrado, y quienes lo ejercen, dictador benevolente. El antiguo régimen. El estado del antiguo régimen se mantuvo en España durante muchos siglos, hasta la Revolución Francesa. Aquí tratamos fundamentalmente la sociedad y la economía durante el siglo XVII y la reforma que supuso el siglo XVIII. Los siglos en historia no coincidieron con los siglos cronológicos. El siglo XVIII en España, a efectos históricos, empieza en 1713 y acaba en 1808, cuando cronológicamente empieza en 1700 y acaba en 1800. Situación en España actualmente. España lleva ya 5 largos años de crisis económica. El estallido de la burbuja crediticia a mediados de 2007 acabó desembocando en la denominada Gran Depresión a nivel mundial, la peor etapa económica desde la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos. España no se ha quedado atrás. El PIB nacional volverá a contraerse en 2012 y 2013 tras permanecer prácticamente estancado durante 2010 y 2011. El paro supera ya el 25%. La morosidad bancaria avanza hacia el 10% y el sector financiero atraviesa la mayor reestructuración de las últimas décadas. Pero, ¿cuánto de grave e intensa está siendo la crisis en España? Al menos 3 indicadores históricos, PIB, destrucción laboral y deuda pública, ponen de manifiesto que el país se enfrenta a su peor periplo económico desde finales del siglo XIX, exceptuando el periodo de la Guerra Civil entre 1936 y 1939. Fernando VII. El resto del reinado de Fernando VII estuvo marcado por su resistencia a reformar las caducas estructuras del antiguo régimen, acompañada de una represión sangrienta contra los movimientos de inspiración liberal. Durante los 6 mal llamados años, 1814 y 1820, se limitó a restaurar la monarquía absoluta como si nada hubiera ocurrido desde 1808, agravando los problemas financieros derivados de la pervivencia de los privilegiados fiscales y la insuficiencia del sistema tributario tradicional. Un endeudamiento creciente ahogaba a la hacienda real, al tiempo que España perdía todo protagonismo internacional. Incapaz de reaccionar ante el proceso de emancipación de las colonias americanas, Fernando permitió prácticamente que consolidaran su independencia de España, cuando, en 1820, reunió en Andalucía un ejército expedicionario destinado a recuperar el control sobre América. Este se pronunció bajo el mando del general Riego y puso en marcha un proceso revolucionario que obligó al rey a aceptar la restauración de la Constitución de 1812. Carlos IV de Borbón, llamado el Cazador, fue rey de España desde el 14 de diciembre de 1788 hasta el 19 de marzo de 1808, hijo y sucesor de Carlos III y de María Amalia de Sajonia. Sucedió a su padre, Carlos III, al morir este el 14 de diciembre de 1788. Accedió al trono con una amplia experiencia en los asuntos de Estado, pero se vio superado por la repercusión de los sucesos acaecidos en Francia en 1789 y por su falta de energía personal que hizo que el gobierno estuviese en manos de su esposa, María Luisa de Parma, y de su válido, Manuel Godoy, de quien se decía que era amante de la reina, aunque hoy en día esas afirmaciones han sido desmentidas por varios historiadores. Estos acontecimientos frustraron las expectativas con las que inició su reinado. A la muerte de Carlos III, el empeoramiento de la economía y el desbarajuste de la administración revelan los límites del reformismo, al tanto que la Revolución Francesa pone encima de la mesa una alternativa al antiguo régimen. La vida de Goya. Goya era un noble. Las de Goya y Lucientes eran familias aragonesas desde hacía varias generaciones. El primer antepasado paterno del pintor, su tatarabuelo Domingo de Goya. La familia materna, los Lucientes, eran los labradores infanzones, pequeña nobleza, donde eran propietarios de las tierras de labranza que ellos mismos cultivaban. Su evolución ideológica personal, tal y como nos la muestra Roberto Alcalá, refleja la evolución de muchos de los ilustrados españoles. Principales influencias y estilos en los que influyó Goya.
Con 13 años, en el taller del que sería su maestro, el acreditado pintor rococó zaragozano José Lozán Martínez, también asistió a las clases de dicho pintor. Impartía en la Academia de Dibujo que en Zaragoza había establecido en 1754 el organismo llamado Primera Junta Preparatoria. En 1763 pasó a Madrid para continuar su formación como el notable pintor zaragozano Francisco Vallés, que estaba situándose en la corte y la academia y que, años después, sería su cuñado. Situación de España reflejada en la obra de Goya. Ella reflejó principales acontecimientos de su época en su obra, por ejemplo en El Coloso. Refleja el gran poder de Napoleón conquistando España. Otros opinan lo contrario. El Coloso simboliza el coraje del pueblo español que se resiste a la invasión. El fusilamiento del 3 de mayo. El cuadro se conserva en el Museo del Prado en Madrid. La intención de Goya al elaborarlo es plasmar la lucha del pueblo español contra la dominación francesa al inicio de la Guerra de la Iniciación Española. El Tratado de Fontainebleau fue firmado el 27 de octubre de 1807 en la ciudad francesa de Fontainebleau entre los respectivos representantes plenipotenciarios de Manuel Godoy, válido del rey español Carlos IV y Napoleón Bonaparte. En él se estipulaba la invasión militar conjunta franco-española de Portugal y se permitía para ello el paso de las tropas francesas por territorio español, siendo así el antecedente de la posterior invasión francesa de la península ibérica y de la Guerra de Independencia. El motín de Aranjuez. El motín de Aranjuez fue un levantamiento ocurrido el 17-18 de marzo de 1808 por las calles de esta localidad madrileña. Se desencadenó debido a varias causas, entre ellas las consecuencias de la derrota de Trafalgar, que recayó fundamentalmente en las clases humildes. A ello hay que sumarle el descontento de la nobleza, la impaciencia del príncipe de Asturias por reinar, la acción de los agentes de Napoleón, las intrigas de la corte, donde se iba creando un núcleo opositor en torno al príncipe de Asturias, formado por aristócratas recelosos del poder de Manuel Godoy y escandalizados por las supuestas relaciones de este con la reina María Luisa de Parma, así como el temor del clero y las medidas desamortizadoras. Abdicar significa renunciar a un cargo de dignidad. La abdicación más importante es el enfrentamiento entre Fernando y Carlos IV. Tenía un único árbitro posible. Con las tropas del general Murat en Madrid, Napoleón llamó a padre e hijo a Bayona, en Francia, y le forzó a abdicar en su hermano José Bonaparte. Fueron las abdicaciones de Bayona por las que los Borbones cedieron sus derechos a Napoleón. Las abdicaciones de Bayona y la insurrección contra José I significaron una situación de vacío de poder, que desencadenó la quiebra de la monarquía del antiguo régimen. En España, para hacer frente al invasor, se constituyen juntas provinciales, que asumen la soberanía en nombre del rey ausente. En septiembre de 1808, las juntas provinciales se coordinaron y se constituyó la Junta Central Suprema, pese a que gran parte de los miembros de esta junta eran conservadoras y partidarios del antiguo régimen. La situación bélica provocó la asunción de medidas revolucionarias como la convocatoria de cortes. El levantamiento del 2 de mayo, ocurrido en 1808, es el nombre por el que se conocen los hechos acontecidos en Madrid, España. Aquellas jornadas surgieron por la protesta popular ante la situación de incertidumbre política generada tras el motín de Aranjuez. Reprimida la protesta por las fuerzas napoleónicas presentes en la ciudad, se extendió por todo el país una ola de proclamas de indignación y llamamientos públicos a la insurrección armada que desembocarían en la Guerra de Independencia Española. Murat pensaba haber acabado con los ímpetus revolucionarios de los españoles, habiéndoles infundido un miedo pavoroso y garantizando para sí mismo la corona de España. Sin embargo, la sangre derramada no hizo sino inflamar los ánimos de los españoles y dar la señal del comienzo de la lucha en toda España contra las tropas invasoras. El mismo 2 de mayo por la tarde, en la villa de Móstoles, ante las noticias horribles traídas por los fugitivos de la represión de la capital, un destacado político, Juan Pérez Villamil, secretario del Almirantazgo y fiscal del Supremo Consejo de Guerra, hizo firmar a los alcaldes del pueblo un bando en el que se llamaba a todos los españoles a empuñar las armas en contra del invasor, empezando por aludir al socorro de la capital.
Dicho bando haría de modo indirecto comenzar el levantamiento general, cuyos primeros movimientos, aunque posteriormente suspendidos, fueron los que promovieron el corregidor de Talavera de la Reina, Pedro Pérez de la Mula, y el alcalde mayor de Trujillo, Antonio Martín Rivas. Ambas autoridades prepararon aislamientos de voluntarios con víveres y armas y la movilización de tropas para acudir al auxilio de la capital. La Guerra de Independencia Española. La Guerra de Independencia Española fue un enfrentamiento militar entre España y el primer imperio francés, provocado por la pretensión de Napoleón de instalar en el trono español a su hermano José Bonaparte, tras las abdicaciones de Bayona. Forma parte de las guerras napoleónicas. La Guerra de Independencia, también conocida en español como la Francesada, Guerra Peninsular, Guerra de España, Guerra del Francés, Guerra de los 100 años y el Levantamiento, y Revolución de los Españoles. Se solapa y confunde con lo que la historiografía anglosajona llama Guerra Peninsular, Peninsular War, iniciada en 1807, al declararle Francia y España la guerra a Portugal, tradicional aliado del Reino Unido. También tuvo un importante componente de guerra civil a nivel nacional entre afrancesados y patriotas. El conflicto se desarrolló en plena crisis del antiguo régimen y sobre un complejo trasfondo de profundos cambios sociales y políticos impulsados por el surgimiento de la identidad nacional española y de la influencia en el campo de los patriotas y algunos de los ideales nacidos de la Ilustración y la Revolución Francesa, paradójicamente difundidos por la élite de los afrancesados. El Tratado de Versailles es un acuerdo firmado en la localidad francesa del mismo nombre, por el que el emperador Napoleón I ofrecía la paz y reconocía a Fernando VII como rey de España, como consecuencia de las derrotas sufridas en la Guerra de Independencia y especialmente del deterioro progresivo del ejército francés y de la moral de los soldados por el continuo acoso de la guerrilla. Las negociaciones comenzaron el 20 de noviembre de 1813 en Versailles, residencial real en Francia de Fernando VII, entre José Miguel de Carvajal, duque de San Carlos, y Antoine René Mazarin, conde de la Forest. El acuerdo fue firmado el 11 de septiembre del mismo año, y en él Napoleón aceptaba la suspensión de las hostilidades y el retorno de Fernando VII al trono de España, así como reconocía todos los territorios bajo la soberanía de la familia real española. De acuerdo con la situación anterior a la guerra, los dos países se devolverían las plazas y territorios ocupados. Junta es el nombre de un tipo de institución característica de la administración de la monarquía hispánica, del antiguo régimen, y que se siguió aplicando a otra de las administraciones en la España de la edad contemporánea. El Estado absolutista es una forma en la que el Estado y sus gobernantes se consideran como única entidad situada por encima de las leyes. Viva la Pepa es el grito con el que desde el 19 de marzo de 1812 proclamaban los liberales españoles su adhesión a la Constitución de Cádiz. La Constitución Española de 1812, también denominada la Pepa, fue promulgada por las Cortes Generales de España el 19 de marzo de 1812, día de San José, y de ahí el sobrenombre de la Pepa, que lo dieron los gaditanos. Los diputados del Liberal, Agustín Arguedes, Diego Muñoz Torrera y Pérez de Castro, son las figuras más destacadas en su elaboración. Agustín Arguedes, apodado el Divino Voz Oratorio durante las Cortes de Cádiz, fue un abogado, político y diplomático español. Diego Muñoz Torrera fue diputado en las Cortes de Cádiz, tuvo un papel activo en reclamar la soberanía nacional. Y Pérez de Castro suscribió el célebre decreto de Constitución de Cortes de 24 de septiembre de 1810. Terminada la Guerra de Independencia y firmado el Tratado de Valencay, Fernando VII se dispuso a regresar a España para recuperar el trono que le había sido usurpado. Los absolutistas sostenían con firmeza que el rey debía recuperar la plenitud de la soberanía, y así manifestaron en las Cortes en febrero de 1811. La Junta Central coordina y dirige la guerra y asume la tarea de gobierno, en ausencia del rey, ya que rechaza la legalidad de las abdicaciones. El rey se encuentra secuestrado por Napoleón, considera necesario hacer una codificación de las leyes tradicionales del reino, y para ello realiza una consulta, de la cual emerge la idea de convocar Cortes.
Debido a los choques entre la Junta Central y algunas juntas provinciales, se disuelve la primera en enero de 1810 y deja en su lugar a una regencia de 5 miembros. La regencia se establece en Cádiz, la ciudad más segura de la península. Se encuentra con la convocatoria de Cortes propuesta y debatida en la Junta. Decide finalmente convocar Cortes cuando llega a Cádiz. La noticia del establecimiento de poderes locales en distintas ciudades americanas que podían poner en peligro el Imperio español.